Bueno, primero, buenos días y vamos rápido con la primera de las ponencias. Entonces, os presento a los primeros ponentes. Tenemos a Normi Manda Montoya, que es doctora en Comunicación y profesora senior de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora en el AEVA LAICOM y también en el Laboratorio de Análisis Instrumentales de la Comunicación en Brasil. Sus principales líneas de investigación han sido o son la publicidad audiovisual y la audiencia infantil, la televisión de calidad, voz y persuasión y medición de valores en la comunicación, a lo que se ha dedicado los últimos años de investigación. Ángel Rodríguez es también doctor por la UAB, por la Universidad Autónoma de Barcelona, es premio de investigación sobre comunicación de masas, es profesor titular de la universidad y también ha ejercido en otras 14 universidades de España y Latinoamérica y es autor de más de 70 artículos científicos y coordinador de 3 programas de doctorado en comunicación. Es fundador, junto a Normi Manda, y es director del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación, el LAICOM, que es también origen de la actual Asociación Científica para la Evaluación y Medición de los Valores, AEVA. Son 2 profesores senior, muy queridos en la universidad, pero no por ser seniors poco activos. De hecho, vais a comprobar que están plenamente activos en sus investigaciones y os van a presentar la plataforma AEVA. Pues ya está. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, agradecer a UGAC, por supuesto, la invitación. Es un placer y un honor, porque bueno, nosotros nosotros nos formamos en periodismo y además hemos sido periodistas, sobre todo Normi, que ha trabajado 10 años en primera línea en televisión y en radio, en programas de máxima audiencia, y hemos formado comunicadores y hemos sido defensores del perfil de ustedes. Del perfil, cuando nosotros éramos pequeños y el periodismo era periodismo, nosotros pensamos que había un futuro poderoso en la comunicación corporativa y esto demuestra que nosotros pensábamos correctamente, ¿no? Aunque no nos creía nadie en aquellos tiempos del periodismo duro y peleón. Bueno, tras los agradecimientos empezaremos a exponer la cuestión. Quería empezar también con una pequeña anécdota. Es decir, nos ha presentado amablemente como profesores seniors, que es el eufemismo de jubilados. Entonces, pues bueno, que lo sepan, ¿no? Aquí no nos escondemos, somos profesores jubilados y a mucha honra. Ponemos el titulares delante, ¿no? Profesor titular jubilado, otro profesora titular jubilada, que se lo inventó Normi, que está muy bien. Pero, y él comentaba, no sé y tal, digo, no, nosotros no nos escondemos, y por eso digo, no, y están activos, claro, por eso estamos aquí, ¿no? O sea, dobles agradecimientos, además, por llamar a unos profesores jubilados y dignificarlos, asumiendo que seguimos en activo, ¿no? A pesar de la jubilación. Bueno, disculpen la anécdota, siempre es un buen punto para empezar, ¿no? Ustedes saben, es un pequeño truco que seguro que lo manejan. Estamos aquí para presentarles los resultados de una larga trayectoria de investigación, no sé, 10, 12, 13 años de trabajo en este proyecto en el que hemos estado construyendo una herramienta conceptual, teórica y práctica para atrapar esta cosa que está en todas partes, de la que todos hablamos y que es muy difícil de atrapar, que son los valores humanos. Entonces, creemos que tenemos un instrumento que permite objetivar la intersubjetividad relacionada con los valores. Este sería nuestro punto de partida. Y bueno, le doy la palabra a Normi, que haga la primera parte, digamos, de cómo construimos este artefacto. Hacia arriba. Así. Buenos días y gracias por la invitación y por invitarnos a explicar nuestro trabajo que, como ha dicho Ángel, pues tiene ya una larga trayectoria en el campo de los valores. Vamos a presentar lo que hemos llamado Protocolo para la Medición y Evaluación de Valores, que lo desarrollamos en una primera fase en la Universidad Autónoma de Barcelona, que como nos han presentado, pues hemos estado como profesores
durante yo 28 años y Ángel 35, y como sabéis en la universidad que os voy a explicar, aparte de investigar, pues tiene uno que hacer docencia, tiene uno que hacer gestión, etcétera, pero bueno, una parte de nuestro trabajo ha sido precisamente para dedicarnos a la investigación, y en los últimos 14 años en la investigación sobre los valores en la comunicación. Y en esa primera fase lo hemos hecho en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación, que al jubilarnos pues lo hemos pasado a Brasil, al CNPq de Brasil, y ahí pues figuramos como profesores senior. O sea que además es verdad. Sí, además es verdad. También decir que este proyecto tuvimos la suerte, porque ahora es complicadísimo, ¿no? Pero tuvimos la suerte de estar financiados en el Sexto Plan Nacional de I+D+I, en el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. Y pudimos pues, desarrollar esa primera parte de la investigación y llegamos ya a hacer un protocolo de medición de valores en la comunicación. Y bueno, y al jubilarnos dijimos, pues esto tenemos que seguir trabajando. Esto de jubilarse e irse a ver la tele, pues no iba con nosotros, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una asociación, como han hecho ustedes, que menuda experiencia, ¿no? Ya de 30 y tantos años. Nosotros acabamos de empezar, solo tenemos 1 año y medio, estamos ya un poquito cansados, pero seguimos adelante. Y hemos creado la Asociación Científica para la Evaluación y Medición de los Valores Humanos, precisamente para poder seguir trabajando, ya desde, digamos, del ámbito así ya más particular, pues el tema de los valores. Pueden consultar, si quieren, la Asociación Científica, que hemos conseguido crear una web. Tenemos ya unos 30 socios, que ya es mucho, pero bueno, ahí vamos. Esta investigación pues no la hemos hecho solo, ni muchísimo menos. Hemos tenido el apoyo de diferentes universidades y profesores de todas estas universidades. Para citar las que hemos puesto aquí, pero hay otras, desde luego. La primera es la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, que tiene su sede en Campo Grande, y dirán ustedes, ¿y cómo es que ahí se fueron tan lejos? Bueno, porque tuvimos también un proyecto de colaboración científica, España-Brasil, y entonces ahí ya empezamos a decir, bueno, no lo vamos a desarrollar nosotros solos, sino que tenemos la necesidad de otros profesores. Y ahí tuvimos el apoyo de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y de diferentes profesores que colaboraron en este proyecto. También la Universidad Anhanguera Unider de Mato Grosso do Sul. Hemos colaborado y seguimos colaborando también con la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad de Guadalajara en México. También en Argentina, la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Vamos a ponernos en el tema de los valores ahora. ¿Qué les voy a explicar a ustedes? Todos, en su filosofía y en su plan de comunicación corporativa, definen lo que es la misión, visión y valores. Pero pocos miden si esos valores son aceptados y transmitidos a sus públicos internos y stakeholders, y en qué medida generan en la organización un clima y una cultura acorde con los valores de la empresa. De ahí la herramienta que le vamos a presentar, que le hemos llamado Protocolo EVA, EVA por Evaluación de Valores, que es una herramienta científica que nos permite medir con precisión la capacidad de cualquier mensaje para transmitir valores. El funcionamiento del protocolo EVA consiste en que un grupo concreto de personas vean, escuchen, lean un mismo mensaje, un vídeo, una cuña de radio, un cartel, una película, etcétera, y evalúen mediante un test específico si perciben la presencia de determinados valores y con qué intensidad lo sienten. Todo este procedimiento ya está informatizado
y es accesible a través de Internet. En la diapositiva siguiente intentaremos mostrarles cuáles son las líneas maestras en que se basa esta herramienta Protocolo EVA. También, al empezar la investigación, pues nos enfrentamos al concepto de valor, que, como ustedes saben, el concepto de valor está en todo sitio, en la opinión pública, en los programas políticos, en las noticias. Todo el mundo dice que transmite valores. Pero con la perspectiva de basarlo en que los valores están vehiculados a través de la comunicación, pues nosotros aportamos un concepto de valor que es el siguiente. Son aquellos elementos de los contenidos y aquellos rasgos de las características formales que configuran el conjunto de cualidades que otorgan importancia, validez o mérito a una producción comunicativa, haciéndola ser apreciada por su adaptación a las necesidades del hombre y la sociedad. Porque si vemos el concepto de valor así en genérico, lo podemos asimilar al concepto de calidad, a diferentes conceptos de bueno y malo. Podemos decir también que los valores son polisémicos, que cada uno los interpreta a su manera, cada uno tiene sus valores, cada cultura tiene sus valores, pero nosotros nos situamos en el valor que se le da a la comunicación y los valores que se vinculan a través de la comunicación, y hemos intentado aportar una herramienta para medirlos. Para ello, pues, hemos seguido, como científicos que somos de la comunicación, pues unas etapas metodológicas concretas. Como he dicho, primero nos enfrentamos a la conceptualización sobre los valores. La segunda etapa vimos que teníamos que desarrollar un inventario de valores, porque cada uno, como hemos dicho, tiene sus valores, pero tenemos que tener una conceptualización en que cuando uno ve un valor se identifique con ese valor y diga, sí, es el mío, yo también entiendo así este valor. De ahí que desarrollamos un inventario de valores basado, este inventario, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en documentos consensuados socialmente. La Constitución española de 1978 y la Constitución brasileña. ¿Por qué? Porque trabajamos también con investigadores de Brasil. Tras ese inventario de valores, que ahora ya lo desarrollaremos un poco más, pues la siguiente etapa fue la formalización y validación del protocolo de un test de evaluación de valores, para que los receptores, al ver un anuncio o una noticia, lo que fuera, pudieran evaluar si había valores o no había valores y en qué medida. Y también diseñamos un algoritmo de medición para poder aportar, pues, una medición de esos valores. El inventario también lo validamos con un total de 607 sujetos no expertos en Brasil, Argentina y España, que son esas universidades con las que hemos tenido relación. Y, por último, lo implementamos en un aplicativo online que automatiza todo el procedimiento del test, porque al principio lo hacíamos en papel, claro, nosotros somos de la generación esta del papel, pero vimos que eso, claro, ir con los test arriba y abajo era muy complicado. Y ya lo pudimos implementar en un aplicativo que automatiza todo el procedimiento del test y lo hace mucho más ágil, más rápido, etcétera. Aquí está ya nuestro inventario de valores, porque vimos que cada uno entendía los valores de una manera y nosotros llegamos a destilar ese inventario de valores, que en principio eran 25 o 26, pero a medida que hemos ido situándonos en diferentes sectores, hemos visto que cada uno tenemos que hacer un inventario ad hoc, pero este es el que le llamamos inventario alfa, que es un inventario general basado, como he dicho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de Brasil y la Constitución española. Y aquí están este inventario de valores, que todo el mundo sabe lo que es: la amistad, el bienestar, cooperación, cultura, deberes, democracia,
derechos, dignidad, educación, esfuerzo, familia, identidad, igualdad, independencia, intimidad, justicia, equidad, libertad, moral, honor, orden, paz, pluralismo, progreso, respeto, responsabilidad y salud. Y los hemos definido para que el receptor, cuando vaya a ver, está en este anuncio, por ejemplo, está el valor amistad. ¿Qué entiendo yo por el valor amistad? Pues esto, es esto, no otra cosa. El valor dignidad, pues es esto, según nuestro punto de vista y nuestra investigación. Y también lo formalizamos mediante diccionarios y en conjunto con nuestros profesores, con nuestro equipo de profesores. Por ejemplo, el valor dignidad lo definimos de la siguiente manera: representación, argumentación o presencia de información favorable o que estimula la cualidad de las personas que mantienen gravedad y decoro en la manera de comportarse y que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de consideración. Asimismo, también definimos igualdad como representación, argumentación o presencia de información favorable o que estimula que las personas de todas las categorías sociales sean tratadas de la misma manera y gocen de los mismos derechos. Y así para cada uno de los valores del inventario, definidos para que al verlos todos pensemos lo que es, o sea, lo que puede representar en ese anuncio, en esa noticia, en ese documento. Nos propusimos el diseño conceptual del test, que simplemente el test consiste en medir cómo perciben los receptores, o sea, ustedes, la presencia de los valores listados y definidos en ese inventario predeterminado, para que el receptor, al ver o oír, etcétera, cualquier comunicación, vaya a ese inventario y diga, es esto, amistad. Este anuncio vehicula el valor amistad, este anuncio o esta noticia o lo que sea vehicula el valor familia, vehicula el valor paz, etcétera. O no, claro, por supuesto. Eso, o está en contra, porque nosotros el test está hecho de manera que los valores es en positivo, pero pueden estar tratados de manera negativa, que es lo que llamamos disvalores, ¿eh? Entonces, ahí pudimos recoger esas dos vertientes. O sea que, en resumen, el test consiste en medir cómo perciben la presencia de los valores listados y definidos en un inventario predeterminado. Para decidir las respuestas, los receptores, o sea, ustedes, deben tener en cuenta siempre que partimos del principio de que los valores están propuestos como conceptos estrictamente positivos, porque el valor siempre es positivo. La paz, la amistad, la dignidad, la libertad, la democracia es en positivo. Pero claro, como todo lo que hacen los seres humanos, pues también está su parte negativa, eso es de cajón. Bueno, pues entonces el receptor debe decidir si el contenido de cada spot es favorable o desfavorable a cada uno de los valores, marcando las casillas que se ajusten a su percepción. Y ya le paso la palabra a mi compañero, que va a explicar detalladamente la operacionalización del test. Los numéricos. Los numéricos. Es decir, una métrica, cómo hemos armado una métrica de medición de intangibles, siguiendo la terminología. Los valores son intangibles, por supuesto, están en todas partes, por supuesto, pero son difíciles de atrapar. Entonces, todo este artefacto, tanto el procedimiento, que ya verán que tiene matices importantes, lo que hace es transformar la percepción de los valores en datos. Y lo que hacemos luego es gestionar estos datos. Entonces, bueno, lo que hacemos, el receptor se expone primero a un mensaje, el que sea. Hemos trabajado con diferentes, es decir, hemos comprobado que funciona pues, con prensa digital, hemos comprobado que funciona con imagen, hemos comprobado que funciona con spots publicitarios, sobre todo hemos trabajado con spots publicitarios, hemos comprobado que funciona con series televisivas. Estuvimos trabajando con la Universidad de La Laguna, concretamente, con profesores de la Facultad de Comunicación midiendo series, que fue un reto, ¿no? Porque claro, medir una serie no es fácil, cómo trabajar con algo que es una acumulación de horas, etcétera, etcétera, fue un reto, pero creemos que los resultados son
son bien interesantes. Entonces, lo que hacen, cuando los sujetos se exponen al mensaje, responden marcando con un aspa en un casillero, como hacemos siempre, para indicar si se ha percibido o no un determinado valor. Y cuando ya ha tomado la decisión primera de si está o no está el valor, es decir, frente a cualquier cosa, dirá, a ver, qué sé yo, tengo el valor belleza, pues oiga, como que no, ¿no? Pues bueno, pues se saltan ustedes al siguiente valor. Además, este señor es inteligente. Vamos a ver luego, ¿no? Un poquito. Entonces, vale, pues ¿cuánto? ¿Es favorable o desfavorable a la inteligencia, no? Vamos a dejarlo en un punto medio. Esta es la idea, pero afinándolo y transformándolo en datos. Entonces, cuando el valor no se percibe, no debe ser evaluado. Es una primera pregunta que supera y entonces se entra o no se entra en la evaluación del valor. Y si sí que se percibe, se indicará marcando en uno de 7 cuadros de un diferencial de Usgood en el casillero correspondiente. Entonces, si el mensaje es favorable y apoya el valor, marcamos en una casilla cercana a la palabra favorable, y si este contrario al valor, marcamos en una casilla cercana a la palabra desfavorable. Bueno, veámoslo gráficamente y luego se lo mostraremos también en el aplicativo. Es decir, ¿ha percibido usted el valor amistad? Pues sí o no. Bueno, sí, vale, pues si ha percibido usted el valor amistad, conteste si esto que usted acaba de ver o oír, o percibir o oler o lo que fuera, es favorable o desfavorable a la amistad. Bueno, pues oye, era como muy favorable, ¿vale? Pues se coloca el aspa en la casilla más próxima a desfavorable. Como ven, es muy intuitivo. Bienestar, y aquí había bienestar. Oiga, pues como que no lo he visto. Pues no, entonces salte usted a la siguiente porque esto no hace falta que lo evalúe. Y cooperación, pues oigan, pues sí que había cooperación, pero es que no paraban de pelearse. Y entonces, pues como que no cooperaban mucho. Bueno, no, este no era el anuncio que no paraban de pelearse, este era el anuncio que sí que había cooperación. Entonces, sí, pero había cooperación, pero como que no, tampoco era una cosa muy grande. Pues bueno, colocaríamos el aspa en el lado de favorable, pero no en el extremo. Como ven, es muy intuitivo y, naturalmente, como se habrán imaginado, le hicimos numerosas pruebas, numerosos test, numerosas evaluaciones para ver si esto realmente funcionaba. Estuvimos trabajando con metodologías cruzadas para validar el proyecto. Si ustedes quieren saber cómo fue, pueden entrar en nuestra web y buscar el informe de investigación y pueden ver cómo lo hicimos. Entonces, a partir de aquí, todo este proceso, como comentaba la doctora Norminanda, ha sido implementado en un aplicativo online y que puede manejarse con el formato que les voy a mostrar ahora. Esto ya es el aplicativo. Como ven, lo primero que lleva el aplicativo es unas frases explicando cómo funciona la cosa y tal. Y lo que tiene que hacer el sujeto es exponerse a lo que sería un tutorial. Hola, es un placer saludarle. Si usted está viendo este vídeo es porque le hemos invitado a participar en una investigación sobre valores. Bueno, no les voy a torturar más. Vamos a explicarle a continuación. Calla. No les voy a torturar más con mi presencia. Y entonces ya se pasaría a ver un anuncio que podría ser este o cualquier otro. Podría ser una imagen, podría ser un cartel, podría ser una grabación de audio, podría ser un discurso, podría ser la cara de un político, podría ser una marca. Hemos probado con bastantes cosas y hasta ahora todas nos han funcionado bien. Marcas todavía no, pero creemos que nos va a funcionar. Bueno, este ya que lo ven aquí les voy a poner les he traído otros ejemplos más próximos. Este es un spot de los medios de comunicación catalanes que hacían una promoción de la cursa, de la carrera esta para recopilar dineros para investigación. Les coses no et roden bé. Tanca els ulls i pensa en mi. Bueno, no se lo voy a mostrar entero, les mostraré otros enteros que son más próximos a su problema. Son dos monos que los someten a unos ejercicios, uno lo hace bien, el otro lo hace mal. El que lo hace mal se le ve una cara triste y tal, el que lo hace bien tal, le dan un plátano al que lo hace bien y el que lo hace bien parte el plátano y lo comparte, ¿no? Está cargado de valores.
Entonces, este spot lo utilizamos para desarrollar, en la primera fase de desarrollo del aplicativo, y lo comparábamos con otros spots mucho más chungos, con cargas de valores muy negativas, para afinar la maquinaria. Bien, entonces lo que les quería mostrar sí que es esto. Entonces, pedimos datos sociodemográficos, datos personales, de sexo, pues hombre, por lo menos eso creo, edad, pues como muchos años, voy a poner más de 65, que por lo que ven ustedes, pues tampoco me voy a esconder, estado civil, casado con mi colega de toda la vida, nivel de estudios, nivel mensual de ingresos, bueno, ahora no muchos, ocupación, etcétera, etcétera. Presencia de valores. Entonces, bueno, amistad, ¿no? ¿Ha visto usted la amistad? Si pasamos el ratón por encima del valor, aparece una explicación. Esta horrible explicación tan larguísima la hemos acortado ya unas 3 líneas. Esto era la primera fase, esto era un prototipo, no se asusten, esto ya no es así. Pero bueno, la idea es esta, es decir, abrimos si hay problemas, ¿qué puede ocurrir? Digo, oiga, ya les veía a ustedes las caras cuando mostraban la definición de valores y alguno hacía una mueca como decía, yo como que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pues bueno, ¿ha visto usted ese valor? Pues ya, como usted lo ve, no, me lo salto. Digamos, esto es uno de los matices que nos permiten trabajar con la herramienta, o sí, y entonces tengo que responder, pues bien, bueno, empezaríamos por el primero, amistad. ¿Hay amistad? Sí. ¿Con qué grado? O sea, ¿es desfavorable o desfavorable a la amistad? Entonces, según como lo percibamos, pues colocamos el muy desfavorable, no paran de pelearse, ¿no? Como ven ustedes, en todos está igual, acabaríamos valor a valor y enviaríamos el resultado a la plataforma. Sí, quería entrar. No sé cómo volver al... Vale. Gracias. Bueno, entonces, para darles una idea más clara de cómo funciona la herramienta, les invitamos a que vean unos vídeos en concreto. Este es una extracción de una investigación que hicimos sobre banca. Estuvimos estudiando la publicidad de los 4 principales bancos españoles, seleccionados a partir del IBEX 35, CaixaBank, Banco de Sabadell, BBVA y Banco de Santander. Fue un estudio más completo, pero les voy a mostrar los spots de CaixaBank, de Banco de Sabadell y de Banco de Santander. Siempre trabajamos con YouTube, porque nos da acceso, es cómodo y tal. Normalmente todas las organizaciones tienen sus materiales en YouTube. Podemos acceder, la plataforma puede acceder a cualquier plataforma abierta que tenga acceso. Lo que nos ocurre es que a veces nos desaparecen los spots. Es decir, en este caso, por ejemplo, el BBVA, no sé por qué razón, ha descolgado el anuncio que estuvimos estudiando, por tanto no se lo podemos mostrar, pero sí le vamos a mostrar el de CaixaBank, por ejemplo. Entonces vean ustedes los valores vean ustedes ¿Un minuto? ¿Ahora? Claro, el spot con ojos de responder al test, porque luego les mostraremos las respuestas. ¿Tienes un minuto? ¿Ahora? Claro, now. ¿Para qué? Para esto. ¿Y si quiero ver mis próximos recibos? Now. ¿Y recibir alertas de mis gastos? Now. ¿Y pagar con el móvil? Now. Descubre todas las ventajas de Now. Y ahora, si agrupas tus seguros con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás disfrutar de muchas más. CaixaBank. ¿Tienes un minuto? ¿Ahora? Claro, now. ¿Cómo era para volver acá? Cuando uno cambia de equipo... Aquí, en la rayita. Vale, perfecto. ¿Por qué no se me abre el spot? ¿Aquí? En
Banco de Sabadell. Es otra cosa. El llevarse muy bien, el tener confianza en decirle al otro todo lo que sientes en cada momento. Intentar cuando tienes a alguien al lado que te ayude a pasar los momentos menos buenos y te ayude a superarlos también. Compromiso Empresas. Trabajar como si fuéramos uno. Sabadell. Estar donde estés. Como ven, el primer anuncio está muy centrado en la familia y en cambio este es un anuncio más centrado en la colaboración, en la cooperación, etc., ¿no? En 2016, unos frágiles papeles rectangulares diferenciados por su color y valor, comúnmente llamados billetes, eran utilizados con frecuencia en las transacciones de productos. Están sonando dos a la vez. Pagar con el Gracias, móvil. autónomos, Otra ventaja de por la hacer cuenta que todo expansión. funcione. La cuenta nómina de Cuenta los 123 Profesional del Santander. Con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular. Y con atención personal 24 horas. Digilosofía. Valientes os necesitamos. Sois los profesionales que nos alimentan, los que nos rescatan, los que crean cultura. Cada uno de vosotros crea al menos 2 empleos. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione. Cuenta 123 Profesional del Santander. Con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular. Y con atención personal 24 horas. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Bien, visto el spot, aquí hemos pasado 3 para que vieran ustedes un poco las diferencias entre unos y otros. Es una propuesta en el fondo muy homogénea, pero tiene sus matices, ¿no? Entonces la idea es ver si cómo la herramienta permite afinar esto. Para que tengan una idea, en este estudio estuvimos trabajando con 147 sujetos, con 147 receptores, 87 eran españoles, 60 iberoamericanos, que eran 8 argentinos, 27 brasileños, 10 mexicanos, un chileno y 14 de otros orígenes, entre 14 y 65 años, 32 hombres y 115 mujeres, y el número total de respuestas de los 147 personas era que cada persona contestaba 4 test, es decir, evaluaba 4 anuncios, o sea, eran 558 test en los cuales se hacían en cada uno 30 preguntas, porque en esta manejábamos 30 valores, hicimos una ampliación. O sea, una de las cuestiones es lo que Normi hablaba del protocolo, era que empezamos con 25 valores que buscábamos que fueran muy transversales y que tuvieran un componente, digamos, transcultural, que por eso trabajamos con las constituciones de España y Brasil. Luego hemos ido, también comentaba Normi, hemos ido ampliando, es decir, cada problema nos plantea la necesidad de revisar el inventario de valores. Y entonces, ad hoc, hacemos un estudio complementario y trabajamos sobre documentos socialmente consensuados. Es decir, si nosotros estuviéramos trabajando, por ejemplo, con problemas de comunicación desde los parques zoológicos y valores que comunican los parques zoológicos, nos tenemos que plantear cuáles son esos valores. Está claro que hay valores, digamos, entre comillas, estándar o transversales o universales. De estos tenemos normalmente el 75%. Pero el otro 25 o 30% tenemos que normalmente revisarlo ad hoc. Y entonces lo hacemos a partir de análisis de contenido de documentos socialmente consensuados de ese entorno. Legislación, revistas, documentación específica, normativas, etcétera, etcétera. Y con esto trabajamos en la complementación de valores, siempre con estos documentos. Hacemos esas extracciones. Bueno, entonces en este estudio, en total, eran 17.640 evaluaciones de valor de donde se extraen los datos. Es decir, es un volumen de datos importante de donde nosotros extraemos el resultado. Entonces trabajábamos, pedíamos estas variables sociodemográficas y al final estuvimos trabajando solamente, digamos, nos resultaron útiles edad, estado civil, nivel de estudios y ocupación. Entonces eran menos relevantes el sexo o la nacionalidad, ¿no? Aunque, bueno, también estuvimos... no, al revés. En azul eran poco relevantes en este estudio, edad, estado civil, nivel de estudios y ocupación, y las que sí se mostraron relevantes fueron sexo, nacionalidad y ser o no ser cliente del banco. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo funciona el protocolo, es decir, cómo lo que nosotros llamamos potencias de valor, que a partir del análisis de los datos de la evaluación de estos en torno a 150 sujetos se generaba.
Ahora estoy entrando en la herramienta como investigador. Es decir, este es el instrumento de la herramienta como investigador. Entonces, esto es una lista, fíjense ustedes, de trabajos ya desarrollados, de investigaciones que hemos desarrollado ya y que tenemos datos acumulados, con lo cual también podemos hacer análisis más transversales, relacionando unas cuestiones con otras, etc. Entonces, en el de banca y valores, concretamente, tenemos estos son los resultados de cada spot. Estos primeros números con pocos, estos son los números de respuestas, con pocas respuestas era cuando hacíamos el trabajo inicial de ajuste y preparación del test, y ya 185, no sé si da para verlo, 185, 141, 143 ya son los resultados finales. Entonces, ahora entro en los resultados. Ven ustedes, aquí este primero es de Bankinter. Bankinter era el spot de entrenamiento. Siempre ponemos un spot de entrenamiento para que los sujetos respondan y se entrenen. El primero nunca lo consideramos válido, solo empezamos a considerar válidos los resultados a partir del segundo. O sea, cuando el sujeto ya ha probado, ha experimentado, ha dado una respuesta completa al test. Y a partir de aquí trabajamos. Estos son los resultados del primero. Es Bankinter, que no les he mostrado el spot, porque no era válido. No lo considerábamos válido. Vamos a ver los de CaixaBank. Bien, estos son las variables sociodemográficas, hombre-mujer, 33 hombres, 108 mujeres. Consideramos válido los resultados a partir de 30 sujetos, que es digamos, el número estándar de referencia para poder aplicar determinadas pruebas estadísticas. Edad, estado civil y tal. Entonces, esto nos permite cruzar variables, es decir, por ejemplo, seleccionar solo hombres o solo mujeres, o relacionar hombres de edad alta o mujeres de edad baja. Nos permite con mucha comodidad cruzar datos. Y estos son los resultados. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan el spot de CaixaBank? Fíjense ustedes, por ejemplo, si miramos estas barras, nos indican la carga de valores. El rango es siempre entre -3 y +3, es decir, la escala de 7 valores la mostramos aquí. Esta es la carga global, 0.31 es la carga de valor positiva que tiene este spot. Entonces podemos comparar cada spot con cualquier otro en su carga global de valores. Aplicamos un algoritmo para hacer el cálculo, que es un promedio de esto, y otro algoritmo para calcular el peso del valor. Fíjense ustedes que en este caso los más altos son familia y innovación. Venden cacharrería y todo lo que se ve fundamentalmente es familia. Es interesante compararlo, y este gráfico que tenemos aquí es la confiabilidad. Para calcular la confiabilidad, lo que hacemos es tener en cuenta la globalidad de las respuestas. O sea, por ejemplo, si de un total de 100 sujetos, 40 responden estando de acuerdo exactamente en que el valor familia de -3 a +3 es 2, no le daríamos el valor 2, sino que este valor 2 lo multiplicaríamos por 0.6, es decir, puesto que solo tiene un 40%, lo multiplicaríamos por 0.4, ¿no? Porque solo un 40% de los sujetos estaban de acuerdo, y por tanto rebajaríamos la intensidad de ese valor. Es decir, ponderamos el valor en función de la coherencia en la respuesta de todos los sujetos. Con lo cual es un análisis duro, es un análisis exigente de cara a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, la familia tiene una confiabilidad de 0.43. Es decir, que un 40% de los sujetos estaba de acuerdo en contestar, debía estar sobre el 2. Y el resto de los sujetos tendía a puntuar algo más bajo, ¿no? Entonces, por eso no es 2, sino que es 1.29 la carga de valor de la familia. Entonces, esto es como funciona el test. Veamos el de Banco de Sabadell, por ejemplo.
Igualmente, aquí tenemos fíjense ustedes cómo es interesante, porque en este caso fíjense que familia está ausente, no aparece el valor, no se contestaba el valor, y cooperación es 1,68, es muy alto. En cambio, la Caixa no tenía cooperación. O, por ejemplo, amistad es muy alto, es decir, claro que salen una pareja de jugadores, hablan de lo importante que es la coordinación entre ellos y tal, y el testeo lo detecta perfectamente, y no solo lo detecta, sino que lo mide. Y además nos dice, de estos valores hay, de estos valores no hay, estos valores son fiables y estos no son fiables. Entonces, por ejemplo, en cooperación nos da una confiabilidad de 0,56, es decir, más de la mitad de los sujetos sobre esta posibilidad de 7 casillas están de acuerdo en la misma casilla de que estaría en torno a 2, que es una carga de valor alta. Bien, esto les daría la idea del funcionamiento. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que vemos ya es el conjunto, es decir, CaixaBank, Banco de Sabadell, Banco de Santander y BBVA, lo que serían todo el espectro de valores que tiene cada uno de ellos, y podemos hacer un análisis ya global de las diferencias. Por ejemplo, CaixaBank no tiene cooperación, mientras que el Banco de Sabadell la tiene muy alta. Banco de Santander sí que tiene, en cambio BBVA es muy bajo en cooperación. Y así podemos ya hacer un análisis minucioso y profundizar más en el análisis de los datos a partir de este instrumento. Entonces, otra cosa que podemos hacer, como les mostraba, es el seleccionar y cruzar datos y ver como si solo seleccionamos las mujeres o solo seleccionamos los hombres, se producen modificaciones, y esto lo vemos ad hoc, al momento, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos obtener resultados en esta línea, ¿no? Por ejemplo, valores de mayor impacto. Entonces, el Banco de Santander es el que tiene mayor impacto. No hay una gran diferencia, fíjense, 0,47, 0,41, 0,31. Sí que hay unos más bajos y otros más altos, pero está claro que el Banco de Santander tenía la carga más alta. Lo que hacía el Banco de Santander era distribuir la globalidad. En cambio, el Banco de Sabadell y CaixaBank se concentraban mucho más en unos valores concretos. Aquí tenemos una cuestión que me parece muy interesante, que creo que puede ser muy interesante, sobre todo para la comparación, ¿no? Que es un índice que nos pareció interesante construir, ¿no? Que era el índice de coherencia comunicativa. Cuando empezamos a cruzar perfiles de sujetos, es decir, bueno, qué pasa con los mayores y qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los extranjeros y qué pasa con los latinoamericanos y qué pasa con los españoles, que hacemos combinatorias y cada combinatoria nos dan cargas de valores distintas. Pero según la coherencia comunicativa, por ejemplo, nosotros descubrimos que Banco de Sabadell era muy coherente. O sea, del total de las 18 posibles combinaciones de perfiles de sujetos que podíamos hacer, se repetían más o menos los valores. Eran más o menos coherentes. Y entonces descubrimos, hicimos un índice de coherencia y vimos que sobre 1, que el Banco de Sabadell tiene una coherencia altísima, de un 0,88. Es decir, sobre un 1, que sería el índice, el total, coherencia total, nos pongas los grupos de sujetos con los perfiles que nos pongan, van a percibir lo mismo, esto sería un 1. En cambio, si los sujetos son distintos, pues bueno, tendemos a percibir distintos los valores. Una buena comunicación, buena, depende de lo que busquemos, ¿no? Pero ¿qué óptimo sería que la universidad X, que pretende transmitir el valor Y, yo qué sé, inteligencia y capacidad de investigación, pongamos que este fuese un valor, ¿no? Entonces, a cualquier grupo social que le llegue está percibiendo eso y no está percibiendo otra cosa. Entonces, eso sería un índice de un 1, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta nos permitiría hacer eso. Nos permitiría ver si somos coherentes, si tenemos una coherencia comunicativa o no la tenemos. Esto puede ser interesante o no, pero bueno, es una herramienta que nos permite saber a qué grupo, a los diferentes grupos que nos dirigimos, si les comunicamos lo mismo o les comunicamos cargas de valores diferentes. Entonces, por ejemplo, en la influencia del sexo, ¿no? Que también la estuvimos estudiando. Es interesante, era más o menos similar, fíjense, Sabadell 0,43, 0,39, mujeres, Santander 0,44, 0,55 y cooperación. En cambio, en CaixaBank a los hombres les transmitía familia
y a las mujeres les transmitía libertad. ¿Qué ocurría? Estaba muy centrado en la familia, si se acuerdan del spot, la familia, se hablan tal, unos con otros y tal, pero siempre con el artefacto en las manos, siempre con el artefacto y la conexión con el CaixaBank Now, que es lo que nos querían vender. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres se fijan en el artefacto y las mujeres se fijan en la familia. Y esto lo detecta perfectamente este tipo de, el instrumento. Por ejemplo, estuvimos desde el origen, separamos españoles y latinoamericanos, porque a medida que íbamos haciendo pruebas veíamos que había diferencias en el origen. Entonces, fíjense ustedes, españoles 0,24 de carga de valor, el promedio, la carga final, es decir, la barra que salía abajo, 24,46, 38,59, 28,75, 19,51, BBVA, Santander, es decir, se duplica y a veces casi se triplica la carga de valor que perciben los latinoamericanos respecto a la que percibían los españoles. ¿Qué pasó aquí? Entonces, esto nos obligó a un esfuerzo de interpretación. Entonces, ¿qué era lo que nosotros detectamos? Claro, que los latinoamericanos no tenían, en ese momento que hicimos este estudio, el conocimiento del problema de la subvención que se hizo a los bancos después de la crisis, que luego no ha sido devuelta. Entonces, en nuestra interpretación, creemos que plausible, es que los españoles esto lo tenían muy claro y los castigaban, o sea, percibían los valores, pocos valores en los bancos. En cambio, los latinoamericanos se dejaban llevar mucho más por la carga del contenido sin cruzarla con esta experiencia respecto a los bancos. Y esto es otra cosa que nos permitía la herramienta. Piensen ustedes, por ejemplo, respecto a los perfiles, lo útil que podría ser esto, al menos desde nuestro punto de vista, que las universidades decidan qué valor van a comunicar y comprueben si comunican o no comunican este valor y cómo una universidad se puede diferenciar de otra, por ejemplo, públicas de privadas. ¿Qué vendemos, no? ¿Nos diferenciamos o no nos diferenciamos de los valores? Hasta nos podríamos poner de acuerdo en qué vende cada uno, en función de los públicos que buscamos. Pero esta herramienta nos permitiría hacer esto y nos lo permitiría controlar. Y además nos permitiría controlar qué percibe un estudiante o qué percibe un padre, y a quién nos dirigimos y si los valores que intentamos comunicar son los que queremos comunicar. Y claro, esto en un contexto en que nuestras universidades se les llena la boca de valores y tienen en realidad, como comentaba Normi, muy poca presencia de valores explícita en los discursos. Es decir, subyace en los contenidos, ciertamente, ¿no? Que aparte del conocimiento, uno de los elementos que transmite la universidad son los valores. Pero ¿dónde está el trabajo de observación? ¿No? Bueno, por eso nos parecía muy interesante esta herramienta en este contexto. Otra cosa interesantísima fue la vinculación. Observamos que por ejemplo, comparemos los que son estudiantes o los que no son estudiantes de una universidad, los que están matriculados en la universidad X y los que no están matriculados. Perciben distinto los que son clientes de un banco y los que no son clientes de un banco. Hipótesis. Los clientes, pues, suponemos que deben percibir más valores, están más vinculados al banco. Sí, esto es verdad. En el Banco de Sabadell, los clientes 47, los no clientes 39, en Banco de Santander los clientes 64, los no clientes 46, de carga de valor global, los clientes un 0,5, los no clientes un 0,3, en el Sabadell, pero descubrimos, para nuestra sorpresa, que en CaixaBank era al revés. La diferencia no es muy importante, 0,29, 0,32, pero claro, frente a la tendencia de los otros tres a que la potencia de valor percibida sea mayor en los clientes, ¿qué ocurre con CaixaBank? Esto se lo fuimos a contar a CaixaBank, para ver si le colocábamos el artefacto. Dijeron que qué chulo, qué interesante, se les pusieron unos ojos así, pero nada más, todavía estamos esperando. Pero les aseguro, les juro que nos escucharon muy, muy atentamente. Bueno, somos clientes de CaixaBank y tenemos ciertas nociones de qué es lo que pasa. Sin mayores comentarios. Bueno, hemos trabajado... ¿Cómo estamos de tiempo? Ya tenemos que
Vale. Hemos trabajado en otros ámbitos, en spots, en fotografía de moda, en influencia de publicidad en trastornos alimentarios. Este fue muy interesante porque nos dio sorpresas. En imagen política, en periodismo digital, en vídeos musicales. Si tuviéramos tiempo les pasaría un vídeo musical que es muy divertido, pero el moderador ya nos dice que va. Un poco de espacio para que la gente quiera intervenir. Ok. Entonces, bueno, hemos trabajado en otros ámbitos y la verdad es que después de tantos años, de unos cuantos años de trabajo, estamos convencidos de que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y por eso nuestra voluntad de que esto se distribuya, ¿no? y se use por el mundo mundial si es posible. Y si no, pues en nuestras universidades pues todavía mejor, ¿no? Bueno, les invitamos a colaborar con nosotros. AEVA busca socios. AEVA está interesada en establecer convenios de cooperación, de intercambio de servicios con otras sociedades, con universidades, con empresas. AEVA está abierta a la colaboración con profesores y estudiantes, con otros investigadores, de otras corrientes, porque esto nos enriquece y no solo nos enriquece, sino es que lo necesitamos. Y tenemos ya firmados convenios de cooperación a lo largo de este año con la Universidad de Alicante, con la Complutense de Madrid, con la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y con CENIT, que es un centro de estudios de investigación para el desarrollo docente mexicano. También tenemos convenios. Y nada más, si ustedes quieren, tienen interés o tienen curiosidad, incluso malsana, ¿no? Incluso más vale que hablen de uno aunque sea mal, pues entren ustedes en la web y está la información a su disposición. Hay como 14 investigaciones colgadas en nuestra web, está nuestra trayectoria, pueden acceder a una demostración de la herramienta también, y si les interesa, pues pueden contactar con nosotros a través de los correos. Tenemos todavía el correo de la Autónoma, como ven. Tenemos también el de AEVA, pero como tenemos más contactos en la Autónoma, todavía nos tira, ¿no? En nuestra alma está en la universidad, irremediablemente. Justamente por eso, porque nuestro campo de conocimiento donde nos hemos desarrollado es en la universidad, pues hemos mirado y ustedes tienen valores pero no los comunican. Mirando la web de mirando la web de la Universidad de La Laguna, por ejemplo, dice, ¿dónde están los valores? Tienen muchos y hay solamente una cosita que dicen, y no hablan de valores, hablan visión, misión y funciones. Oye, ¿por qué no valores? Sí que luego una frase, dice, son el fomentar la defensa de los valores sociales y cívicos, y en particular la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico. Oye, hay que medirlo. Si miramos la web de la UAB, oye, pone web, valores de la UAB. Va uno a la página y no hay nada. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, están disculpados porque como han sufrido un ataque informático. Pero, bueno, oye, hay que ponerlo de manifiesto y hay que medirlos. Así que venga, ahora a ustedes les toca intervenir. Como ven, Normi es más agresiva que yo. Muchas gracias. Y bueno, si queréis... Gracias. Queremos decir... Bueno, como vamos bien de tiempo, si queréis hacerles alguna pregunta, alguna crítica o algún apunte... Insultos no muchos. Sugerencias. O aportar algún valor. Eso. Sí, las... Dos hay. Sí. Buenos días, muchísimas gracias. Quería preguntaros, habéis listado una serie de documentos en los que habéis probado la herramienta, pero como nos instáis vivamente a que miramos en las universidades cómo se perciben los valores que queremos proyectar, ¿qué tipo de documentos habéis probado o creéis que deberíamos someter a esta herramienta? Porque las universidades normalmente no suelen hacer spots publicitarios, hay algún caso, pero no es lo más habitual porque no hay dinero para eso normalmente. Entonces, son documentos
menos pensados que estos que habéis mostrado para transmitir unos valores determinados, con una campaña de mucho dinero y mucha gente que sabe hacer campañas detrás, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de documentos, aparte de una página web, se podrían medir para ayudarnos a las universidades a saber cómo se están percibiendo fuera los valores que queremos transmitir? Gracias. Pues nosotros siempre, antes de empezar a decir qué valores hay que medir, hacemos análisis de contenido de los documentos consensuados en esa institución, en la universidad, en la empresa, los códigos éticos. Ella pregunta qué documentos de la universidad. Sí, la web está transmitiendo valores, o no, porque claro, al mirar eso dices, oye, esa miajilla de nada no puede ser, tiene uno que ponerlo de manifiesto allí. Entonces, primero, para hacer el inventario de valores ad hoc de cada institución, universidad, empresa, marca, lo que sea, documentos oficiales. Y luego, en este caso, de la UAB, no hace publicidad audiovisual, pero sí que tiene una web con infinidad de documentación, información, etcétera. Podríamos analizar la web. Podríamos analizar la web. Es decir, conectar la web. Hay que plantearse el problema. Es decir, cada flujo comunicativo es un problema. Es decir, por ejemplo, con los bancos tuvimos un problema muy serio. Es decir, el abordaje de los bancos nos cambió cosas profundas en nuestra concepción, porque los bancos han asumido la multiplicidad de flujos profundamente. Es decir, un banco hoy día es una productora y genera flujos por todas partes. Y entonces nosotros empezamos intentando con este problema, ¿no? Llegamos a la conclusión que seguía siendo el spot publicitario el elemento central. Pero previamente hicimos una exploración transversal de todo lo que hacían antes de tomar esa decisión. Esa sería una cuestión, es decir, ¿qué produce cada universidad? Y entonces tomemos decisiones. Entonces, produce mucha comunicación la universidad. Entonces, según los hábitos comunicativos de la universidad, decidiríamos, ¿no? Pero sí que tiene muchos vídeos la universidad, vídeos descriptivos, vídeos de estudiantes, vídeos de tal, y este es un material muy interesante. La universidad, como decía Normi, tiene una web, entonces podríamos dejar pasear cómo lo hacemos y cómo lo controlamos, ¿no? Pero dejar pasear por la web a los sujetos y entonces ver qué valores percibían o darles un camino, no sé. Habría que plantearse el problema, pero seguro que tenemos respuestas. Es decir, claro, lo que ocurre es que es un problema complejo. Es decir, en la situación que vivimos hoy es que este tipo de instituciones que tienen necesidad y preocupación hay que empezar planteándose desde un punto de vista científico, técnico, cómo hacemos el muestreo, que es una cosa que no se suele tener en cuenta en comunicología. Normalmente los muestreos son muy burdos. Y esta es una de las cuestiones que nosotros nos hemos planteado desde el primer momento, ¿no? Pero vamos, sí es posible, la respuesta sería deberíamos estudiarlo con detalle y entonces ¿cuáles? Pues los elementos prioritarios por los que fluyen los valores. ¿Quién lo sabe mejor que esto que nadie? La universidad, claro. Entonces la propia universidad tendríamos que interactuar con ella para decir, bueno, yo creo que mis valores están aquí, 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 aquí. Entonces, a partir de ello, tomaríamos estos documentos y trabajaríamos con ellos, que pueden ser vídeos, que pueden ser paseos por, yo qué sé, por el Facebook, por el Instagram, etcétera. Que es lo más interesante. No sé si respondimos a la pregunta. Detrás creo que había... Hola, buenos días. Fernando, de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por la ponencia, por la introducción de la que ya hablamos anoche. Yo tenía una duda en cuanto a cuando habláis de la medición de estos valores, porque cuando trabajas con valores, incluso con actitudes políticas, te das cuenta de que muchas veces el significado que se aplica a estos conceptos es muy polémico, ya habéis hablado también de eso. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el valor de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Valores polémicos que, claro, si tú le preguntas a una persona si el spot, el mensaje es favorable o desfavorable al valor disciplina,
pueden estar interpretando cosas prácticamente opuestas, porque en función también de cómo esto quede atravesado por tu ideología, por tu proceso de socialización, puedes estar diciendo que para ti lo que es arriba, para el otro es abajo. No sé si acabo de explicarme. Y para mí un ejemplo concreto es cuando hablas de percepciones de la democracia como el mejor sistema, ¿no? Que es donde trabajo yo, en el ámbito de la politología. Mucha gente está variando esa percepción respecto al concepto o respecto al concepto autoridad, sistema autoritario, ¿no? Como los valores que aplica, ¿no? ¿Cómo lidiáis con esa problemática? Es la pregunta. Te cuento, este fue el primer problema con el que nos enfrentamos. El problema número 1, problema central. ¿Qué hacemos en estos casos? Entonces nosotros tenemos 3 líneas de solución de este problema. La primera línea, como han visto ustedes, es la definición del valor, ¿no? Para nosotros valor es esto. Entonces, usted puede decir que no percibe esto o que sí lo percibe. Esta es la primera línea. Entonces, bueno, claro, ¿y cómo definirse el valor? Entonces, el valor, nosotros trabajamos con valores ya definidos siempre. Naturalmente adaptamos la definición a las necesidades de la herramienta, ¿no? Pero siempre trabajamos con valores predefinidos, es decir, la idea del inventario de valores es que cuando nosotros abordamos un problema, lo abordamos siempre ad hoc. Entonces buscamos esa institución, ese entorno, ese ámbito que vamos a estudiar, cómo define esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una exploración de los documentos socialmente consensuados en ese ámbito. Vamos a estudiar medicina. Bueno, hay revistas de medicina altamente reconocidas y esas revistas de medicina tienen una alta coherencia en cómo consideran los valores. Entonces, esto nos sirve como herramienta, ¿no? Este es un proceso. Y finalmente, el tercer elemento es el propio sujeto. Es decir, nosotros cuando nos enfrentamos con un problema, lo que hacemos es decir, bueno, pues si tenemos sujetos diversos, con opiniones diversas, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los sujetos y separar los grupos de sujetos de los cuales tenemos a priori la hipótesis de que pueden tener una percepción diversa de ese valor. Por ejemplo, este problema lo enfrentamos abierta y directamente con la publicidad de alimentación, con personas con trastornos alimentarios y personas normales. Sería un caso parecido al de, yo qué sé, al fascista y al ultraderechista respecto al concepto de democracia. No es lo mismo, salvando las distancias, pero bueno, es un problema parecido. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, nosotros lo que no podíamos hacer era ignorar esto. Entonces, lo que hicimos fue separar sistemáticamente los dos grupos. Y entonces había percepciones distintas. Y fue una sorpresa, además. La herramienta respondió por encima de lo que nosotros esperábamos de ella, porque nos indicó que efectivamente había diferencias significativas a los test de estadística, en los test de estadística inferencial, en las pruebas de estadística inferencial, pero sorprendentemente los que tenían una reacción de percepción de valores más negativos en el mismo spot publicitario, por ejemplo de Floret, eran las personas con trastornos alimentarios. Y los que los percibían como más positivos eran las personas normales, supuestamente sin trastornos. Trabajamos con sujetos que estaban en tratamiento y con sujetos que no estaban en tratamiento, a los que les preguntábamos a priori si tenían algún problema y decían que no. Entonces, por tanto, el error en principio no sería muy grande. Entonces, esto nos funcionaba perfectamente. Entonces, articulando estas 3 líneas, entendemos que hay una alta garantía de fiabilidad en cómo estamos trabajando. Y me dejo una cuarta. Nosotros, frente a este problema, siempre decimos, bueno, nosotros, como decía Normi, siempre tenemos valores y disvalores, ¿no? Tenemos aspectos, todo valor es valor porque sí existe algo que va en contra del valor. Entonces digo, bueno, pues entonces nosotros para poder formular este trabajo, solo vamos a trabajar con una formulación positiva. Solo. Entonces, para nosotros lo que tiene un valor siempre intrínsecamente lo formulamos en positivo y solo seleccionamos valores en positivo. Y entonces, si alguien no está de acuerdo, entonces lo que ve el sujeto es si esto está en contra o está a favor de esto. Entonces, separamos a los sujetos, entonces ahí podemos ver, podemos formalizar estadísticamente, podemos formalizar numéricamente estos datos. Estos datos nos revelan, creemos que con una alta fiabilidad, nos resuelven con una alta fiabilidad este problema que nos planteaba el compañero, ¿no? Y que efectivamente fue el primero con el que nos topamos. Todas nuestras investigaciones
se pueden consultar en el depósito digital de documentos de la UAB y también en nuestra web, AEVA, que la hemos puesto ahí. Sí, en publicaciones, en el apartado de publicaciones tienen ustedes publicaciones, ahí están. unos 15, creo que hay unas 15 investigaciones. Sí, sí, sobre el tema. ¿Alguna más? ¿Alguna observación más? ¿Pregunta? No. Pues por mi parte, muchas gracias. Y bueno, pues muchas como gracias. estaréis por aquí estos días, pues cualquiera que quiera. Espero que les haya acercarse parecido y interesante, preguntarles, por lo menos que se hayan divertido un poco, un rato, porque aguantar una hora de discurso con números para arriba y para abajo no es tarea, nunca es tarea fácil. Muchas gracias. Muchas gracias.